Hola, ¿qué tal amigas, amigos de su página Yair Rodríguez? Nos encontramos pues aquí platicando con una activista feminista, Sirenia, una compañera de maestría, y pues para hablar un poquito acerca sobre la despenalización del aborto, que como sabemos se efectuó el día de antier en el Congreso del Estado de Campeche, se aprobó, ya Campeche pasa a ser el estado número 22 que despenaliza el aborto, pero Sirenia nos va a ampliar un poquito acerca de esto y pues y comenzar, Sirenia, a preguntarte, pues, ¿qué significa esto para las mujeres feministas de México y de Campeche? Muchas gracias, Jair. Gracias por la invitación y por el espacio. Pues el aborto, más allá de aborto sí, aborto no, cuando hablamos del derecho a decidir, hablamos de la autonomía de las mujeres, es decir, que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su proyecto de vida, sobre lo concerniente a su cuerpo y a su vida en general, digamos, a su existencia. Y esto parte, pues, por una creencia generalizada, histórica de que las mujeres no somos seres completos, ¿no? De que las mujeres somos seres para otros. Marcela Lagarde habla en su libro de los cautiverios, precisamente sobre cómo las mujeres somos enseñadas para estar al servicio de los otros, nunca somos sujetas de derechos humanos autónomas e independientes. Entonces, esta lógica de pensamiento en el cual las mujeres no somos sujetas de derechos humanos se reproduce de muchas maneras y una de ellas es precisamente coartar, obstaculizar el ejercicio de toma de decisiones sobre nuestros cuerpos. Entonces, cuando hablamos del aborto, hablamos de esa posibilidad de decidir no solamente si queremos ser madre o no, sino lo que puede suceder o no en nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de aborto también, hablamos de un tema de justicia social y de salud pública. ¿Quiénes son las mujeres que abortan? Cuando hablamos del aborto, no estamos hablando de mujeres en abstracto, sino de mujeres concretas con condiciones de vida que las llevan a tomar determinadas decisiones. Entonces, cuando hablamos de aborto, también estamos hablando, por ejemplo, de violencia sexual, estamos hablando de desabasto de métodos de anticoncepción, estamos hablando de la falta de educación integral en sexualidad, estamos hablando de una serie de temas que tienen que ver con el ejercicio del derecho a la salud, de la salud reproductiva, de la salud sexual y de las posibilidades que tenemos las mujeres de decidir qué queremos hacer con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, más allá, decía yo, de aborto sí, aborto no, es entender que las personas, todas las personas, deberíamos tener derecho a decidir qué queremos hacer con nuestro proyecto de vida. Hoy a ningún hombre se le cuestiona o se le obliga a ser padre, porque a las mujeres sí se nos obligaría a ser madres. Sire, y con esto de la despenalización del aborto, que si bien se modifica el Código Penal para pues, ya no perseguir ni enjuiciar a alguna mujer, también conlleva a que se brinden mejores servicios de salud, como mencionabas tú. Entonces, en los estados donde ya se ha aprobado, tienen conocimiento de que si bien ya no se persigue de manera penal a una mujer por abortar, pero se mejoran los servicios de salud para que se pueda realizar de manera, pues, de una manera correcta el aborto y que sea también el Estado que garantice justamente este acceso. Claro, por supuesto que la despenalización en estos estados donde ya se ha logrado es un gran avance. La Ciudad de México es el claro ejemplo de lo que nos significa la posibilidad de que los servicios de salud tengan este servicio específicamente para acceder al aborto. Entonces, hay, por supuesto, un avance. Las mujeres pueden acceder, acuden a los servicios de salud y pues pueden, ¿no? Pueden interrumpir legalmente el embarazo bajo las restricciones o las cláusulas que señala la ley. Sin embargo, hay retos, por supuesto que hay retos. Entre los retos, uno muy grande tiene que ver con la información. Hay estados donde ya es legal, sin embargo, tú vas a las regiones, a diferentes comunidades y las mujeres no saben que pueden acceder a él. Entonces, aunque ya es legal, hay un reto para socializarlo y que las mujeres puedan llegar a los servicios de salud y acceder a la interrupción legal del embarazo. Otro gran reto tiene que ver con la criminalización, con esta, como ya decía al inicio de esta conversación, hay un tema donde las mujeres, ¿no? Así como decimos, las mujeres son seres para otros, también se nos ha enseñado para que las mujeres seamos madres.
¿no? Se nos enseña, se nos socializa desde muy niñas a ser madres, a cuidar de los otros, etcétera. Entonces, cuando una mujer decide abortar, es una decisión que se toma en soledad y en silencio, porque estás contra este mandato. Entonces, el gran reto sigue siendo la aceptación social del derecho a decidir de las mujeres para que éstas puedan ejercer esa decisión en las mejores condiciones y no tenga que ser en silencio y en soledad, porque eso también nos coloca en riesgo. Como cualquier otra intervención médica, se requieren cuidados, se requiere acompañamiento y pues si está eso, criminalizado socialmente, difícilmente las mujeres van a acudir acompañadas. Entonces, se vive de una manera muy, pues, aislada muchas veces. Y ahí la importancia, por supuesto, de las acompañantes de aborto, de las organizaciones civiles y de las colectivas de mujeres feministas que por supuesto pues cumplen este rol que el Estado no nos ha cumplido y que además socialmente como se ve mal el hecho de abortar, pues estas organizaciones cumplen este rol de acompañantes que se vuelve muy importante para que las mujeres puedan acceder libremente al aborto. Y por supuesto no hay que dejar de lado dos cosas. Una, las mujeres podemos decidir ser madres o no bajo cualquier circunstancia, ¿eh? Yo hablaba hace un momento sobre violencia sexual, desabasto de anticonceptivos, pero si yo estoy embarazada y decido no serlo, simplemente porque no quiero serlo, así haya sido no resultado de una violencia sexual o bajo cualquier circunstancia, podemos decidir no ser madres y acceder al servicio. Pero por otro lado, sí tendríamos que estar revisando quiénes son las que están con la mayor necesidad de acceso al aborto y que muchas veces son mujeres que sí viven violencia sexual, que muchas veces son mujeres indígenas, Incluso la violencia mujeres sexual puede afro, venir de tu propia claro. pareja, ¿verdad? Es correcto, sí, puede ser de tu propia pareja, pero que llega en un momento, eso, en el que tienes la necesidad de acceder a esta interrupción legal del embarazo. Y yo decía que pueden ser estas mujeres que a lo mejor no tienen traducido a su idioma materno los métodos de anticoncepción o educación integral en sexualidad, o, por ejemplo, una mujer joven de la ciudad puede acceder a un aborto en una clínica segura y en otras condiciones donde no va a poner en riesgo su vida. Pero una mujer indígena, por ejemplo, donde en el hospital de primer nivel, pues es criminalizada, el policía de la entrada la trata mal, la enfermera la trata mal, todo eso va haciendo que su vida esté mayormente en riesgo. Y además, si en ese estado está penalizado, si, ¿no? Se van creando una serie de obstáculos y vulnerabilidades para que las mujeres puedan acceder plenamente al aborto. Mencionabas algo ahí que justo te tengo que preguntar sobre el caso de la criminalización que ya hay hacia las mujeres que deciden tomar esta decisión y sobre todo en estados que no está despenalizado y incluso en los que ya está todavía, hay por parte de la sociedad esta criminalización, por eso hacer conciencia, pero el caso de la pobreza, mencionabas el caso de las mujeres indígenas, y yo te pregunto, ¿se dan más abortos en situaciones de pobreza? Pues hay condiciones que lo agravan, ¿no? Yo te decía hace un momento, una mujer en la ciudad puede acceder, ¿no? Con ciertos recursos, Pues puedes esta acceder y puedes, información también. pero si tú estás en una comunidad, a lo mejor en condiciones precarias, a lo mejor en condición, no sé, en otras condiciones, va a ser mucho más difícil. El aborto se va a llevar a cabo, pero saber en qué condiciones que pongan en riesgo tu vida o que no la pongan en riesgo. Y cuando está en riesgo tu vida, tiene que ver con que el Estado no está dando esos servicios, tiene que ver con que no están cercanos, por ejemplo, el acceso al misoprostol o que, no sé, diferentes condiciones que hacen que el riesgo sea mayor y que tiene que ver, sí, con la precarización. Cabe destacar también otra forma de aborto, que es el aborto en casa, que poca información tenemos sobre ello, pero que además puede ser muy seguro y una forma económica, segura. Eso, que lo puedes realizar desde tu casa con el misoprostol y que las acompañantes nuevamente cumplen un rol muy importante, ¿no? De acompañar precisamente la toma del medicamento para que se concluya en buenas condiciones el aborto o la interrupción legal. ¿Qué tanto ha pesado en estos avances que ha tenido
pues la marea verde que han tenido las mujeres con la despenalización del aborto, tan es así un avance muy, muy importante que ya son 22 entidades federativas que hasta el día de hoy han despenalizado el aborto. ¿Qué tanto obstáculo ha sido el tema religioso, la iglesia, la forma de pensar de muchas personas a las cuales, pues, de una u otra forma, pues, no debería interesar, no interesarles, no importarles lo que una mujer decida, porque tú lo dijiste hace un momento, es la decisión de una persona, de una mujer. Entonces, ¿por qué le preguntan a un hombre o algo? Digo, pero el tema de la iglesia, que me llama mucho la atención, ¿qué tanto obstáculo ha sido para que se pueda llevar a cabo la despenalización? Pues es un gran obstáculo, pero además hay que ponerlo en un contexto mucho más amplio. Hay una avanzada de grupos conservadores y antiderechos en todo el mundo, ¿no? Esto no es únicamente de México. Y en el caso específicamente de México, el avance, como tú bien señalas, de la marea verde, tiene que ver con el movimiento feminista concretamente. Es decir, no es que los diputados se sienten y digan, hoy vamos a garantizar los derechos humanos de las mujeres, hoy vamos a hacer nuestra labor, nuestra obligación, que es promover los derechos humanos. No, no lo hace. Y garantizarlos. No lo hace, ¿no? Tiene que llegar el movimiento feminista, hacer trabajo de incidencia, hacer un gran trabajo incluso de capacitación, de creación de argumentos, de sensibilización, de intervenciones en calle, de un montón de tareas y de espacios donde está incidiendo el movimiento para lograr entonces la presión y que se despenalice en las diferentes entidades federativas, ¿no? Y tenemos ahí el trabajo muy valioso nuevamente de las colectivas, de las organizaciones, de las académicas, de las médicas, de las abogadas, de todas estas mujeres que se organizan para lograr entonces la despenalización en cada una de las entidades donde ya lo tenemos despenalizado. Pero siempre está, por supuesto, la resistencia pro vida. Tenemos diferentes organizaciones antiderechos de las mujeres, yo no les llamaría pro vida, porque si fueran pro vida estarían también por la vida de niñas, niños, por la vida de las mujeres, ¿no? Sino son grupos antiderechos y conservadores que pues logran manifestarse en cada uno de estos espacios y que pues no ofrecen información basada en evidencias científicas, sino información basada en estereotipos que promueven la desinformación y que en algunos casos pues logran su cometido. Pero aquí hay un componente muy importante que tiene que ver con el trabajo que realizamos las y los periodistas, que es precisamente el de difundir información basada en evidencia científica, y desde CIMAC hemos insistido en ello. Por ejemplo, los observatorios de medios nos han permitido evidenciar cómo un periodista, y ahí fíjate el rol tan importante de nuestras fuentes de información, ¿no? Tú decías, ¿por qué le preguntamos a un hombre? Y es claro, ¿no? ¿Por qué le preguntaríamos a un hombre y además a un religioso qué opina sobre el cuerpo de las mujeres? ¿Cuál es la función de nuestra fuente de información? Pues es respaldar la información, ¿no? Dar esta veracidad de la información, que sean personas expertas en ello. Entonces, cuando una periodista o un periodista tiene la idea de que el aborto es un pecado, es un delito, que no debe suceder, buscan generalmente estas fuentes de información para confirmar el prejuicio con el que están informando. Entonces, las periodistas y los periodistas que estamos a favor del derecho a decidir de las mujeres, ampliamos la mirada consultando a expertas, a médicas, académicas, a abogadas, a las organizaciones, a las mujeres, a estas fuentes que sí son expertas y que además nos ayudan a ampliar la mirada. Entonces, eso, ¿no? También este sería un llamado para las y los periodistas que dejemos de acercarnos a la información a confirmar prejuicios, sino más bien a ampliar las narrativas y ofrecer informaciones que ayuden a las mujeres al ejercicio de sus derechos humanos. Y el derecho a decidir es un derecho humano fundamental, como los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué tan común es el aborto en México? Porque se criminaliza tanto, pero pues creo que muchas personas conocemos a alguien que por una u otra razón ha recurrido a la interrupción del embarazo. Y yo te pregunto a ti, en tu experiencia como feminista, ¿qué tan común es el aborto en México y por qué se criminaliza tanto? Pues es más común de lo que creemos, pero además, más que ser común, ¿no? Es
pues las mujeres decidimos sobre nuestro cuerpo y lo vamos a seguir haciendo desde hace siglos, ¿no? Desde siempre lo hemos hecho. No es gratuito que existan remedios y tés y otras hierbas, ¿no? Y demás soluciones para que podamos decidir en el momento en el que deseamos ser madres, ¿no? Esa es una primera respuesta, diría. Pero también que es más común de lo que creemos, pero no lo sabemos precisamente por este señalamiento, ¿no? Por esta criminalización social de, pues claro, si tú abortas eres una mala mujer, ¿no? O si ya tienes hijos y decides abortar eres una mala madre. Es decir, toda esta enseñanza que tenemos estigmatizada, estereotipada, pero sobre todo hay que decirlo sexista, machista, misógina sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Entonces, aunque suceda, estoy segurísima que nuestras amigas, nuestras madres, nuestras hermanas han pasado por ello y pasan por ello, yo decía hace un momento, en soledad y en silencio, por toda esta idea, este conocimiento social que ha estigmatizado el aborto. Pero vale la pena señalar que, pues más allá de qué tan común sea, que ojalá que ninguna mujer lo requiriera, ¿no? O sea, que las mujeres viéramos nuestros derechos humanos ejercidos plenamente, nuestro proyecto de vida ejercido plenamente, que tengamos métodos de anticoncepción a la mano, que no vivamos violencias, coerción, presiones para tener relaciones sexuales, que haya educación integral en sexualidad en todas las escuelas, desde casa, que sea otro mundo en el que nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo estén garantizadas en libertad, que estén garantizadas en las mejores condiciones, ¿no? Y que cuando deseemos ser madres, por supuesto, que esa maternidad también suceda segura, que sea voluntaria, que sea eso, desde una decisión libre de las mujeres y no por presiones, por violencia, por coerción, por las desigualdades que vivimos en este país. Y vale la pena solo decir una cosa más que hay un gran pendiente todavía. Tenemos todas estas entidades federativas que han despenalizado. Sin embargo, si revisamos el Código Penal Federal, el aborto sigue apareciendo ahí y las penas no son menores, porque además no es que a las mujeres que están presas por aborto, muchas de ellas están presas por homicidio en razón de parentesco, porque entonces no se reconoce el aborto, sino que te dicen mataste a un bebé. Cuando no es un bebé, ciertamente es un embrión, es un producto de una gestación o en proceso de gestación, no es un bebé, no es una persona, ¿no? No tenía derechos, no somos asesinas, pero tenemos estos casos, ¿no? Todavía. Entonces, hay un gran pendiente que es no solo despenalizar en las entidades federativas donde está, sino sacarlo del Código Penal Federal para que realmente deje de ser un delito y deje de ser mal visto el ejercicio de nuestro derecho a decidir. También aquí hay otro tema importante que ahorita que bueno que mencionas, de mujeres que están en la cárcel por haber abortado, ¿no? Entonces, valdría la pena hacer algo para que estas mujeres en los estados que ya se despenalizó, pues puedan ser retiradas de la prisión. Claro, habría que revisar cada uno de los casos en las entidades federativas, pero sí hay datos de ello, de las presas por aborto, y que valdría la pena revisar también las presas por homicidio, que tanto sí son por homicidio, ¿no? Y que tanto fueron también señaladas por homicidio a pesar de haber sido por aborto. Pero eso, ¿no? También, pues vale la pena hacer esta revisión de la legislación a nivel federal para seguir haciendo presión sobre ello. Sirenia, finalmente, pues, ¿qué mensaje le puedes dar a aquellas mujeres que, pues, a lo mejor se encuentran en medio, porque quizás vienen de una familia muy religiosa, pero también están con una sociedad que va evolucionando y, pues, quieren informarse acerca del aborto y de muchos otros temas relacionados sobre el avance de la mujer en la sociedad, el feminismo? ¿Qué mensaje les puedes dar? ¿Dónde se pueden acercar? Claro, bueno, pues para las mujeres que así lo requieran, a mí me parece que pueden acercarse a los medios de comunicación que ofrecemos información basada en evidencia científica sobre el aborto, que ofrecemos información para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, como lo es CIMAC. Les invito a leer cimacnoticias.com.mx y que si lo requieren también busquen a las organizaciones civiles, ¿no? Que no lo vivan solas, que para hacer también un aborto seguro, pues que lo hagan
en las mejores condiciones y si no se sienten seguras con las instituciones, pueden acercarse a las organizaciones que trabajan por ello y que el aborto en casa también siempre es una opción, ¿no? Siempre, siempre es una opción. Y que debemos hablar de estos temas más de lo que lo hablamos ahora, que debemos hablar más con las amigas, con las cercanas, en la escuela, en el trabajo, en la casa, hablar ampliamente, libremente, claramente sobre estos temas para pues prevenir cualquier mala implementación de ello, ¿no? Y que las maternidades, por supuesto, sean seguras, que las maternidades sean voluntarias, sean sanas, sean en libertad y que quienes decidimos no ser madres también tengamos todo para ejercer este proyecto de vida que hemos decidido. Y bueno, se acerca el 8M y por supuesto que el derecho a decidir también es una de las banderas para este 8M. Finalmente, Sirenia, aparte de la despenalización del aborto a nivel federal que nos comentas, queda como un pendiente aún para las mujeres. ¿Qué otro pendiente consideras que queda para las mujeres en nuestro país y que pues ya deba de empezar a hablarse del tema? En materia del aborto, específicamente, ¿verdad? En general para las mujeres, ¿qué otro pendiente consideras que queda? Ay, bueno, pues el gran pendiente es la erradicación de la violencia feminicida, ¿no? Necesitamos, por supuesto, políticas claras para erradicar, prevenir, sancionar la violencia feminicida, pero también para reparar el daño, para el acceso a la justicia para las víctimas. Es decir, que todas las mujeres que vivimos en México tengamos garantizado también nuestro derecho a una vida libre de violencia y eso transita por muchos ámbitos, ¿no? Es decir, la violencia está presente en el ámbito escolar, en las instituciones, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en todos los ámbitos está presente la violencia, entonces necesitamos políticas claras para desmontar esa violencia, para desnaturalizar la violencia que vivimos las mujeres, pero sobre todo para hacer ver a esta sociedad que la vida de las mujeres es valiosa, ¿no? Que el aporte de las mujeres en la sociedad es importante y por tanto no debemos o no se debe acabar con la vida de las mujeres bajo ninguna circunstancia. Pero además, los casos de violencia siempre van acompañados de la impunidad social y la impunidad del Estado. Es decir, la sociedad tenemos que hacernos cargo también de la violencia que vivimos y frenarla, ¿no? Cuando veamos un acto de violencia que podamos hacer frente a ello y la impunidad del Estado. Es decir, que los casos que ya sucedieron, no queden en la impunidad, ¿no? La impunidad manda un mensaje de que se permite la violencia, da permisividad a la violencia y debemos frenar también esa permisividad, tanto la social como la del Estado. Y por supuesto, pues que tenemos un gran número de mujeres desaparecidas, que las mujeres, las madres buscadoras y las madres de víctimas de feminicidio, pues están en exigencia de justicia. Me parece que tanto la presidenta, ¿no? Como la secretaria de las mujeres, pues deberían reunirse con estas mujeres para escuchar sus demandas en los casos concretos, garantizar el acceso a la justicia y, por supuesto, sí, la reparación del daño para las víctimas. Bueno, pues Sirenia Celestina Ortega, periodista de CIMAC, agradecerte por esta oportunidad de platicar sobre un tema tan importante como es el aborto y también los pendientes que aún existen para las mujeres en nuestro país y sobre todo en un país que actualmente pues está gobernado por una mujer y que debería de cambiar esa perspectiva en atención hacia las mujeres, ¿no? Así es, ojalá que la presidenta pueda tomar acciones sobre estos temas. Ya sabemos que pues ser mujer no garantiza, pero sí esperamos que haga alguna diferencia, ¿no? Que pueda ser sensible a estos temas y gobernar también para las mujeres. ¿No? Gobernar para las mujeres y hacernos saber que gobiernan para las mujeres es tomar políticas, formar políticas públicas claras para atender estos temas. Muchísimas gracias, Sirenia, y también a toda la gente que está viendo el video que comentó. Muchísimas gracias y pues vamos a seguir platicando. Ya saben, encima pueden encontrar a Sirenia y ojalá nos den la oportunidad de platicar con ella por algunos otros temas relacionados al caso de mujeres, de feminismo. Porque hay que hablar de Muchísimas feminismo, ¿no? gracias. Sí, claro. Muchísimas gracias, Yair, y saludos a toda tu audiencia. Gracias, Sirenia.